el crepitar de la risa en el estudio, el cálido resplandor de un letrero de neón y el suave tintineo de un camarero deslizando una cerveza helada sobre una barra de roble pulido. Eso era Cheers, un lugar donde los extraños se hacían amigos, los amantes se enredaban en nítidos nudos cómicos, y un intelectual torpe llamado Frasier Crane entraba con un portapapeles y un vocabulario ambulante. Era comida reconfortante televisiva, y para una generación fue un refugio. Pero detrás de la risa, detrás de los gags perfectamente sincronizados y los silencios comprensivos, había personas reales con vidas desordenadas. Esas vidas desordenadas a veces chocaban, y cuando lo hacían, el resultado nunca era tan ordenado como la trama de una comedia de situación. En ese desordenado territorio interior se encuentra una de las piezas más jugosas de la tradición de la pequeña pantalla. Durante años, los fanáticos susurraron sobre Kelsey Grammer y una coprotagonista supuestamente la más odiada del elenco de Cheers. ¿Finalmente Grammer rompió su silencio sobre esa persona? ¿Qué pasó realmente? ¿Es la historia peor de lo que implican los titulares? Acércate a un taburete. Vamos a centrar. Cheers se estrenó en 1982. Su ilusión de intimidad casual, su rápido ballet verbal y la generosidad de sus personajes convencieron a los espectadores de que el bar era un hogar lejos del hogar. Sam Malone, Diane Chambers, Norm, Carla, Coach, Woody. Cada personaje se sentía vivido, como si sus personalidades se hubieran acrecentado naturalmente a lo largo de años vividos. Los escritores encontraron un punto ideal de sincronización cómica, verdad emocional y cómo hacer que los espectadores se preocuparan por personas que pasaban la mayoría de los episodios bromeando en un bar. Desde cierto punto de vista, parece una armonía perfecta. En la práctica, los sets de televisión son lugares de trabajo llenos de presión, horarios ajustados, largas decisiones sobre opciones creativas, egos con quejas legítimas. Es casi imposible pasar cientos de horas con un grupo de personas y no tener chispas. Kelsey Grammer apareció por primera vez en Cheers en 1984 como el Dr. Frasier Crane, un psiquiatra snob pero extrañamente comprensivo que imponía marcos analíticos a un bar lleno de personas que francamente preferían no ser analizadas en público. Fue presentado como un dispositivo para complicar el romance de Sam y Diane. Se suponía que era temporal. En cambio, Frasier se arrastró al afecto de la audiencia. La cadencia de Grammer precisa, ligeramente grandiosa y cálidamente cómica hizo que el personaje fuera memorable. Pasaría de un papel secundario a un miembro esencial de un elenco de conjunto. Cuando Cheers terminó, Frasier ya se había convertido en una figura cultural por derecho propio, allanando el camino para Frasier, el spin-off, que se convertiría en una de las series más duraderas de la televisión. Sin embargo, pasar de invitado a estrella significó que Grammer tuvo que navegar por un elenco que ya se había establecido en un ritmo. Y el ritmo puede ser una cosa frágil. Los nuevos pasos corrían el riesgo de tropezar. Las nuevas voces se sentían como nuevos tempos. Ese es el contexto de la fricción que se encuentra en el centro de esta historia. La persona más comúnmente señalada en los recuerdos del equipo y el elenco es Shelley Long, la actriz que interpretó a Diane Chambers. Diane era el contraste intelectual pulido con el encanto fácil de Sam. Pulida, pedante y a veces exasperante, un contrapunto cómico perfecto. Shelley interpretó a Diane con inteligencia,
y un verdadero apetito por los matices que le sirvieron bien al programa. Pero la actuación, especialmente en una comedia de situación multicámara con público en vivo y limitaciones de tiempo de estudio, es en parte cooperación y en parte precisión. La devoción de Shell al texto y a los matices del personaje significaba que los ensayos a veces podían alargarse, alejando al elenco de la cadencia de ritmo rápido que hace que el ritmo de la broma aterrice. En sus reflexiones, Grammer notó este patrón. El enfoque de Shell a menudo exigía una excavación más profunda, a veces más lenta, de la motivación y la entrega de la línea. Para algunos colegas, esto se sintió necesario y enriquecedor. Para otros, socavó el impulso necesario para mantener el tiempo del programa ajustado. El talento y la dificultad no son mutuamente excluyentes. Muchos artistas producen un trabajo excepcional y, al mismo tiempo, son difíciles de colaborar. Shelley Long fue descrita a menudo como brillante pero exigente. Esa combinación hace que otras personas te admiren y te resientan en igual medida. Lo que llama la atención de los recuerdos de Grammer, ya sea a través de entrevistas o las páginas de sus memorias, es la moderación. No lanza acusaciones. Da textura. Recuerda las pequeñas cosas humanas, los almuerzos perdidos, los silencios incómodos, los momentos en que las líneas se discutieron hasta una especie de agotamiento. Le da crédito a Shell por hacer que Diane se sintiera auténtica. También admite que el proceso podría ser agotador para un conjunto que tenía que mantener el ritmo y la elasticidad cómica. No estaba allí para crucificar. Estaba contextualizando. Un nuevo intérprete aprendiendo a encontrar su lugar en una habitación donde las personalidades ya habían establecido su órbita. La voz de Grammer no es de venganza, tiende a la reflexión, y con la reflexión viene el matiz. En lugar de una declaración de que alguien era universalmente odiado, pinta un retrato más complejo, alguien vital para el programa, alguien cuyos métodos afectaron la energía de la producción. Cuando Shelley Long dejó Cheers oficialmente para seguir una carrera cinematográfica y pasar tiempo con su familia, el elenco y el equipo sintieron el cambio de inmediato. Diane Chambers fue una figura catalítica en la dinámica temprana del programa. Su ausencia dejó un espacio narrativo obvio. El programa pivotó. Llegaron nuevos personajes. El humor se flexionó en nuevas direcciones. Para Kelsey Grammer, la partida fue, en un sentido práctico, una oportunidad. Los escritores dirigieron más escenas hacia Frasier, y sus posibilidades cómicas se expandieron. Lo que parecía una ruptura para el programa se convirtió en una especie de renacimiento para su carrera, una trayectoria que eventualmente le entregaría su propia serie y un nivel de éxito profesional que de otro modo no habría logrado. Como con tantas carreras, el tiempo importa. La salida de Shell y la ascensión de Grammer están vinculadas en la extraña lógica no teológica de la historia de la televisión. Los finales son a menudo comienzos y viceversa. Cuando Shelley Long anunció que dejaba Cheers después de la temporada 5, fue nada menos que un terremoto televisivo. Imagínese ser uno de los programas mejor calificados en Estados Unidos, adorado por críticos y audiencias por igual, y de repente perder a uno de sus dos personajes centrales. Para los ejecutivos de NBC fue un modo de pánico. Para el elenco fue tanto un alivio como una gran incógnita. Kelsey Grammer recuerda en sus memorias, So Far, que la noticia llegó con una mezcla de sorpresa y resignación. Todos habían sentido la tensión del perfeccionismo de Shell en el set, pero también sabían que Diane Chambers
era parte integral de la identidad del programa. Diane no era solo otra camarera. Ella era el contraste intelectual con el encanto de hombre común de Sam Malone. Sin ella, el temor era que Cheers pudiera perder su magia. Ted Danson admitió años más tarde que pensó que el programa podría no sobrevivir. Dijo: «No puedes simplemente arrancar la mitad del corazón de una comedia de situación y esperar que siga latiendo». Pero los productores Glenn y Les Charles creían lo contrario. Vieron la partida de Long como una oportunidad para refrescar el programa y dirigirlo en una nueva dirección. Entra Kirstie Alley como Rebecca Howe, la ambiciosa pero neurótica gerente del bar. Su llegada en la temporada 6 fue un cambio de juego. A diferencia de Diane, Rebecca no era una compañera de discusión intelectual para Sam. Era una mujer de carrera vulnerable que intentaba probarse a sí misma. Ese cambio abrió líneas argumentales y ritmos cómicos completamente nuevos. Para Kelsey Grammer, esta fue una oportunidad de oro. Con la partida de Shelley, hubo más espacio para que brillaran personajes secundarios como Frasier. Los escritores se inclinaron por su pomposa personalidad de psiquiatra, dándole más tiempo en pantalla y desarrollando su relación con Lilith Sternan, interpretada por Bebe Neuwirth. A los fanáticos les encantó la extraña pareja, y lo que comenzó como un gag recurrente se convirtió en uno de los matrimonios de comedia de situación más memorables de todos los tiempos. Detrás de las escenas, el set se volvió más relajado. Sin los constantes desafíos de Shell a los guiones y los ensayos, la atmósfera se aligeró. Rhea Perlman describió el cambio como tomar una respiración profunda después de contenerla durante 5 años. George Wendt estuvo de acuerdo, señalando que la nueva dinámica les dio a todos la oportunidad de jugar más libremente. Y, sin embargo, incluso en medio del alivio, nadie negó el impacto de Shell. El propio Kelsey Grammer ha dicho a menudo que sin que Diane Chambers estableciera el tono inicial, Cheers no habría tenido la profundidad para sobrevivir durante 11 temporadas. Vio la transición como agridulce, perdiendo a alguien que hizo la vida más difícil en el set, pero que también elevó el material de maneras que no podían ser reemplazadas. Una dimensión central de esta historia que no se puede pasar por alto es la propia vida de Grammer fuera de cámara. Llevaba mucho dolor privado y lucha a largo plazo. Las pérdidas, los traumas y las batallas con el consumo de sustancias lo moldearon durante el tiempo en que estaba construyendo una carrera pública. Ese contexto es crucial porque la reacción humana a la crítica o los desaires percibidos siempre está mediada por recursos internos. Cuando estás emocionalmente agotado, un comentario que podría haberse ignorado en un buen día puede sentirse catastrófico. Las memorias de Grammer son cuidadosas y sinceras sobre estos dolores. No intenta convertirlos en armas como excusas. En cambio, los presenta como el clima en el que vivía. En tal clima, la fricción interpersonal adquiere un matiz diferente. La discusión no se trata de asignar culpas. Se trata de comprender cómo las capas de dolor personal y presión profesional pueden amplificar pequeños momentos en narrativas más grandes. ¿Cómo se transformó una línea de recuerdo en la acusación de que una estrella era la más odiada? En parte porque las historias viajan por reducción. Los tabloides y los medios impulsados por clics favorecen las narrativas simplificadas. Un relato de alguien que fue difícil se convierte en Cass, la despreciaba. Agregue a esto el amor humano natural por el conflicto y la línea de rumores gana impulso.
También existe el mecanismo de la memoria. Cuando le preguntas a una persona sobre un período en particular, recuerda los momentos más destacados y cargados emocionalmente. Y estos son a menudo los momentos que involucraron conflicto. Con el tiempo, las repeticiones repetidas comprimen el matiz en taquigrafía. Alguien con quien era difícil trabajar se convierte en odiado. Eso no es una acusación moral de nadie. Es cómo operan las economías de chismes. Cuando se reúne lo que Grammar ha dicho en entrevistas y en sus memorias, emerge una versión más clara y menos sensacionalista. Grammar reconoce la dificultad con una coprotagonista en particular. Reconoce que sus métodos chocaron. Sugiere que la tensión fue mutua. Señala las condiciones emocionales que hicieron que el choque se sintiera más grande de lo que objetivamente era. En su postura reflexiva, no llama a la persona la más odiada. En cambio, sugiere que la relación era complicada, esencial para el éxito temprano del programa, y al mismo tiempo exigía un precio emocional al elenco. Eso, más que fuegos artificiales, es a lo que realmente se parece la verdad. Una maraña de talento, temperamento, sincronización y falibilidad humana. Las personas que viven un período rara vez lo experimentan como un solo veredicto moral. Viven en momentos que no son titulares de periódicos perfectamente titulados. ¿Por qué esta narrativa todavía llama nuestra atención? En parte porque Cheers es una pieza de nostalgia pública entretejida en la memoria personal. Los fanáticos se ven a sí mismos en estos personajes y proyectan sus propias vidas en el programa. Las historias detrás de las escenas permiten a los fanáticos echar un vistazo a la maquinaria de la magia. Si podemos encontrar imperfección humana en la producción de algo que amamos, reconforta la imaginación. La grandeza no es distante. Es desordenada y accesible. También hay valor pedagógico. Cualquiera que haya trabajado en un equipo puede extraer lecciones sobre colaboración, liderazgo y la frágil alquimia del buen trabajo. La historia fomenta la paciencia, la curiosidad y la voluntad de perdonar la imperfección al servicio del oficio. Vale la pena señalar las ironías. Frasier se elevó después de que Diane se fue, mientras que Shelley buscó papeles cinematográficos que no condujeron al estrellato a largo plazo. Ninguno de los caminos resultó ser inherentemente mejor, solo diferente. Grammar luego reflexiona sobre todo el episodio con humor rofal, reconociendo que los estándares de Shell elevan el listón, incluso si a veces tensan la dinámica del set. Para dar sentido a los chismes, ayuda a ver lo que otros miembros del elenco han dicho a lo largo de los años. Rhea Perlman, quien interpretó a Carla, a menudo ha hablado con cariño del espíritu del programa, incluso admitiendo que el trabajo podría ser intenso. Ella ha descrito el set como un lugar de trabajo de alta energía donde las personalidades fuertes a veces chocaban. George Wendt, quien encarnó la genial tranquilidad de Norm, a veces bromeaba sobre cuánta paciencia necesitaba el elenco para mantener su ritmo. Woody Harrelson, más joven y nuevo en el conjunto, ofreció la visión de un forastero. El trabajo clásico de comedia de situación se cocina a presión, y las tensiones son un subproducto predecible cuando a las personas les importa profundamente el resultado. Estos atisbos sugieren un elenco que, aunque en su mayoría se querían, contenía distintos centros de gravedad. Personas que tiraban en diferentes direcciones creativa y temperamentalmente cuando las personas se dedican al oficio. Los conflictos son casi inevitables. Es el riesgo laboral de los equipos que se preocupan mucho.
Las diferencias en el estilo de trabajo no son triviales. En una comedia de situación, el tiempo importa. El deseo de un actor de excavar la motivación puede ralentizar una toma, interrumpir una señal de risa o alargar un día de rodaje. El enfoque de otro actor en el impulso puede ser contrario a ese ritmo más lento. Ninguno de los enfoques es en sí mismo moralmente incorrecto. Ambos pueden generar resultados excepcionales dependiendo del material y el momento. El problema surge cuando el equipo carece del lenguaje o las estructuras de liderazgo para negociar esas diferencias sin personalizar la disputa. En el set de Cheers, como en muchos entornos creativos, los debates sobre las líneas y la intención podrían volverse personales, precisamente porque las personas involucradas estaban emocionalmente involucradas en el resultado. Desde esa perspectiva, la exactitud de Shell se puede leer como celo profesional, que sin la gestión adecuada se lee para otros como microgestión u obstruccionismo. Por el contrario, aquellos que apreciaban el ritmo podrían parecer negligentes o despectivos para aquellos que querían más fidelidad textual. La idea de que Frasier era un papel secundario que creció hasta alcanzar prominencia es una ironía invitada de la televisión. El éxito de Grammer con ese papel habla de la forma en que el público puede reinterpretar el valor de un personaje. Frasier era una especie de personalidad cómica elástica. Podía ser pomposo, pero nunca fue puramente desdeñoso. La vulnerabilidad del personaje, su neurosis, su anhelo silencioso de aprobación lo hicieron divertido y fácil de identificar. Cuando Frasier pasó a ser el ancla de su propio programa, no fue simplemente porque el personaje fuera popular. Fue porque Grammer había desarrollado un sentido tan estratificado del papel que los escritores podían imaginar un mundo entero construido a su alrededor. Su familia, su vida profesional y sus propias ansiedades internas. El mundo de Frasier demostró ser un espacio fértil tanto para el humor como para el patetismo, y el éxito continuo del programa validó la expansión del personaje. La narrativa de Kelsey Grammer incluye una humildad duramente ganada. La fama puede ser un acelerador para los egos frágiles, o puede ser un espejo reflexivo. La reflexión pública de Grammer sugiere que para él, el éxito trajo una conciencia más profunda de lo que había sobrevivido y de lo que había aprendido. La humildad se manifiesta en su negativa a culpar por completo a otros por las dificultades que recuerda. Él reconoce también que los recuerdos sinceros son imperfectos. 28 años o 30 años comprimen y difuminan los eventos de la misma manera que lo hace cualquier recuerdo largo. Ese reconocimiento es parte de por qué enmarca sus recuerdos, como un intento de dar sentido a un tiempo complejo en lugar de saldar cuentas. Es el tono de alguien que ha mirado hacia atrás a una larga vida y ha elegido interpretar en lugar de acusar. Las narrativas públicas son persistentes. Un titular puede sobrevivir a un matiz durante décadas. La historia de una coprotagonista difícil se adaptaba al apetito cultural por el drama, y el drama se quedó. Pero a medida que las personas envejecen y las carreras evolucionan, el aguijón de esas historias antiguas a menudo se atenúa. Los actores que alguna vez fueron polarizadores pueden, con el tiempo, ser reevaluados como colaboradores que simplemente impulsaron un proyecto para que fuera mejor, incluso si a veces era difícil estar cerca. En el caso de Cheers, esa reevaluación ha sucedido hasta cierto punto. Cuando los espectadores miran hacia atrás al programa hoy en día, muchas de las irritaciones anteriores
se han suavizado en anécdotas. La calidez perdurable del programa invitan a las personas a perdonar las dificultades detrás de las escenas, porque el resultado en la pantalla se siente como un regalo comunitario. Una de las cosas más silenciosas a tener en cuenta es cómo a veces se ven las reconciliaciones en Hollywood. A menudo pequeñas, privadas, poco espectaculares. Si las personas tuvieran un profundo resentimiento mutuo, podríamos esperar ver batallas legales, calumnias o meses de vitriolo mediático. En cambio, muchos de estos conflictos se disuelven en llamadas telefónicas ocasionales, reuniones incómodas o el simple paso del tiempo. El relato de Grammer no se trata de un regreso triunfal o una reivindicación. Se trata de un intento de contextualizar y comprender. Ese tipo de resolución es una forma de cierre humilde y a menudo subestimada. ¿Qué lecciones pueden sacar los espectadores, los creadores y los trabajadores de esta historia? Algunas prácticas destacan. Primero, la importancia del liderazgo y la comunicación en entornos creativos. Los equipos necesitan estructuras para negociar honestamente las diferencias sobre el proceso y el arte. Segundo, el valor de la perspectiva. La mayoría de nosotros no estamos animados por un solo evento, sino por la acumulación de clima, factores estresantes, alegrías, pequeñas crueldades y pequeñas bondades. Observar esa acumulación nos ayuda a interpretar los momentos con más generosidad. Tercero, la posibilidad de transformación. Las personas que alguna vez parecieron imposibles de trabajar pueden ser capaces de cambiar. Y las personas que superan relaciones difíciles a veces crecen más allá del conflicto original. Si te imaginas al elenco de Cheers entrando hoy en ese bar, probablemente cambiarían la vieja historia detrás del escenario por una risa cálida y abusada. Después de todo, ¿cuántos de nosotros tenemos un amigo del que nos quejamos con cariño? ¿Cuántos de nosotros debemos una parte de nuestro arco profesional a una verdad incómoda de nuestro pasado? Al final, esa es la gentil locura humana de todo esto. Entonces, cuando alguien pregunta si Kelsey Grammer rompió su silencio sobre su coprotagonista más odiada, la respuesta más precisa es que ofreció un relato cuidadoso de lo que salió mal y por qué. Ofreció contexto, memoria y una invitación a mirar un pasado desordenado con cierta generosidad. Ese es un tipo de honestidad que merece más atención de la que jamás podría tener un titular sensacionalista. Si disfrutaste de esta exploración, no dudes en compartirla con un amigo que ame la tradición televisiva. Acércate a un taburete en la sección de comentarios y cuéntanos tu momento favorito de Cheers. Porque parte de la magia es recordar cómo estos personajes nos hicieron reír, recuperarnos y sentirnos un poco menos solos. Nos vemos la próxima vez, donde abriremos otra puerta detrás de las escenas y encontraremos la historia humana esperando dentro. Saludos para ti por mirar. Ahora dime, ¿de qué lado estás en toda esta saga de Kelsey Grammer? Comenta a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la notificación de la campana para saber siempre el momento en que nuestro próximo video esté